Hoy vamos a hablar en mi pariente redentor de lo que es el sistema judicial y el sistema legal que Dios les dejó al su pueblo, al pueblo de Israel y al pueblo de los judíos. Todo apunta a Dios, acuérdense que todo apunta a Jesús. Y vamos a empezar con Números, capítulo 35, del 9 a 34. Vamos a observar este pasaje, que también es un poco como, ¿verdad? Uno no le gusta porque uno lo ve como un poco sangriento. Sangriento. Sí, uno lo ve como un poco radical. Y muchas leyes vienen de ahí, ¿saben? La pena de muerte, muchas leyes son sacadas de aquí. Y empiezo. Luego el Señor habló a Moisés diciendo, recuérdense que Dios estaba estableciendo este país, este pueblo, esta raza al que él había escogido y con quien él quería morar. Y entonces el Señor le dio los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y luego él poco a poco fue dándole a Moisés en Deuteronomio y Números están las leyes que Dios establece. Y él habló diciendo, habla a los hijos de Israel. Eso no fue que se lo inventó Moisés, sino Dios mismo. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, ya ellos estaban casi llegando, Cuando ustedes crucen el Jordán, acuérdense que Moisés no llegó a cruzar, ni llegó a entrar, ni llegó a verlo. Porque Dios le había dicho, háblale a la roca. Moisés estaba un poco frustrado, enojado, airado con el pueblo. Golpeó la roca en medio de toda la congregación. Y un pecado público tiene un castigo público delante de Dios, mis amadas. Las disciplinas públicas en la iglesia vienen como consecuencia de esta situación. Y es que él, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca y no entró. Dios le dijo, mira, por cuanto no me... Pero oye, Moisés pasó 40 años obedeciéndote, guiándote. Dios es santo. Por cuanto no me honraste delante del pueblo, así que tú no vas a entrar. Pero en lo privado, Dios le dijo a Moisés, tú eres un hombre, el hombre más manso de la tierra. Fueron 40 años de ira, de enojo, de frustración, aguantando. O sea, Dios es bueno, mi amada. Lo que sucede es que delante de los israelitas, él tenía que sentar una base y la sentó. E igualmente, delante de los israelitas, Dios se llevó el cuerpo de Moisés, un ángel lo enterró. ¿Por qué? Porque todo el mundo hubiera estado adorando la tumba de Moisés como adora la de Mahoma o adoran a esos hombres, idolatrando. Y Dios los libró de esa idolatría. Por lo tanto, el Señor le dijo, habla a los hijos de Israel, dile, cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, que es la tierra que llegarían, escogeréis para vosotros ciudades que sean vuestras ciudades de refugio. A fin, van a tener, acuérdense que habían 12 tribus y habían 12 ciudades, ¿verdad? Las 12 tribus le dieron 12 territorios y a cada quien le dieron su terreno, le dieron sus acres o le dieron hubieron personas, las hijas de Salofón que no tenían varones y también hablaron con Moisés y Moisés también le dijo que le iban a dar. Hubo una gente que estaba antes del río y esa gente, unas tribus, tuvieron que cruzar el río con los otros e ir a pelear por ellos, ¿ustedes entienden? Y entonces aquí le está diciendo, cuando ustedes lo crucen, van a tener unas ciudades que se llaman ciudades de refugio. Fíjense bien, Dios es nuestro refugio. El Señor es torre fuerte y a Él corre el justo y se esconde. Dios es nuestro refugio. Asimismo, esto es simbolizando a Dios. Habían unas ciudades de refugio y vamos a ver qué significaba esa ciudad de su refugio. Ciudades de refugio significa que era un albergue de protección, una ayuda o descanso. ¿Oyeron? Esa es una parte, primeramente. Un refugio, un amparo y una protección. Pero como si Dios le había dado tierra y le había dado ciudades, ahora también le está diciendo que le va a dar ciudades de refugio. ¿Qué es eso? Miren la segunda parte del versículo. Estoy en el versículo 35:11. Dice, para que sean ciudades de refugio, a fin de que pueda huir allí el homicida que haya matado a alguna persona sin intención. ¿Cómo?
Oigan esto, Dios había puesto unas ciudades de refugio para que cuando una persona matara a otra sin intención, entonces, cuando matara a esa persona sin intención, entonces esa persona tenía que ir a esa ciudad de refugio. Hay varias, ¿cómo se llama esto? Requisitos. ¿Le ¿sí? podemos llamar accidentalmente? No, ciudades de refugio, porque... No, yo digo muerte Ahora accidentalmente. sí, lo vamos a ver más adelante todo, exactamente. Vemos que era sin intención, ¿verdad? Tenía que ser, y era la persona que había tenido el problema de accidentalmente, como decía Marily, matar a alguien. Mis hermanas, habían 6 ciudades de refugio. En el oeste había una parte y otras al este. En el oeste estaba Quedes, Galibor, Siquem, que pertenecía a Efraín, y a Hebrón. Y en el este estaba Jordania, Becer, Ramat y Golán. O sea, le estoy diciendo los nombres porque habían 6, 3 al oeste y 3 al oeste. ¿Qué pasaba? Si había cualquier problema, esa persona iba a ese lugar mientras se le hacía el juicio. ¿Entienden? Por lo tanto, las ciudades serán, marquen mucho la palabra ciudades, porque estamos hablando de ciudades. Las ciudades serán para vosotros como refugio del vengador. Aquí es una palabra muy importante, vengador. Del vengador, para que el homicida que haya matado a alguna persona, para que el homicida no muera hasta que comparezca delante de la congregación para juicio. Miren, Dios es un Dios justo. Él estaba diciendo, muy bien, vamos a tener, va a pasar un accidente, va a pasar una muerte, un homicidio, un asesinato. Vamos a poner a esta persona en las ciudades de refugio. ¿Qué es un vengador? Oigan bien, el vengador es un pariente cercano del muerto que ayuda a vengar a la familia en caso de muerte, lesión de un miembro de la familia. Esa es una responsabilidad de uno de los miembros. Ay, pero yo no quiero ser el vengador. Hermana querida, el pariente más cercano tenía que impartir justicia. Era la justicia que la ley admitía en la ley judía. Era la justicia. Esto es algo muy complicado. Mi esposo estaba diciendo, ¿pero qué te lo voy a hablar de eso? De enseñarle eso. Bueno, mi amor, eso tiene que ver con el pariente redentor. El pariente redentor tenía mucha responsabilidad. Eso es, como ustedes saben, el primogénito de los hijos. Ese tiene que, ¿verdad? Como el mayor, uno trata como de... Pues el pariente redentor sabíamos que compraba la tierra, se casaba con la viuda, le levantaba descendencia y encima de eso era el que vengaba la muerte de un accidente. Mis amadas, el vengador protege los derechos de la familia y venga la pérdida de una persona asesinada. Era una responsabilidad enorme que tiene el pariente redentor. No era fácil. Era algo que yo iba a decir, no, yo no quiero, no me gusta, eso es muy difícil. Hermana, estamos en números 35, del 9 a 34. Estamos haciendo las observaciones primero. Observar es como tratar de ver las palabras. Dijimos que había una palabra ciudad de refugio y ahora estamos hablando del vengador. 13. Las ciudades que daréis seréis 6 ciudades de refugio, que yo les dije cuáles eran. Yo las busqué, ustedes las pueden buscar. Daréis 3 ciudades al otro lado del Jordán y 3 ciudades en la tierra de Canaán. Serán ciudades de refugio. Acuérdense que esto es tipología de Cristo, de Jesús, que es nuestro pariente redentor. ¿Quién es el vengador? ¿Quién me dice? El enemigo. No, Dios es el vengador. Jesús. Jesús es el vengador. Él es mi pariente redentor. ¿Y quién es el homicida? ¿Y quién es el homicida? Satanás. Satanás es el homicida. Dios es el pariente vengador. Y la ciudad de refugio es la torre fuerte. Dios es torre fuerte. Por eso es que la gente, los israelitas, son tan apegados a su tierra.
a su país, a su ciudad, porque ellos dicen que esa es la tierra que Dios prometió, que Dios dijo que iba a ser de refugio, que iba a ser de bendición, que iba a ser suya para siempre, que por la eternidad. Y nosotros sabemos que la Nueva Jerusalén es realmente la tierra, porque tenemos la palabra. Entonces, vayan conectando todos esos nombres. Estas 6 ciudades, 15, todo el versículo 15, serán por refugio a los hijos de Israel. Oiga bien, y no solamente para los hijos de Israel, para el forastero, el peregrino entre ellos, refugio para los hijos, para que huya allí cualquiera que sin intención mate a una persona. ¿Era posible matar a alguien? Sí, sin intención. Claro, accidentalmente. Exactamente. Es posible que se admitan que haya gente que cometan asesinato involuntario. Sí. Bien, Fanny hizo una pregunta, mis amadas, en el chat. Déjame ver para decirle. No, es que estoy perdida, perdón. Ah, no, estamos en Tito. Tito, pero yo no encuentro lo que están leyendo, entonces no sé. No es en Tito, también estamos en el libro de Redentor. Mira, números 35, 9 al 34. Todavía no hemos terminado. Es el mes que viene. Okay. Es el mes que viene. Okay. Estamos hablando de la redención. De la redención que nosotras... Muy bien, entonces, mis amadas, sabemos que habían ciudades de refugio, habían ciudades donde ellos vivían, había vengador, que es el pariente redentor, que en hebreo es Gaal Hamán. Algo así. Sí, Gaal Hamán. Gael Padán. Sí, exactamente. Gael Padán. Muy bien, entonces, mis amadas, esas ciudades no eran solamente para los israelitas, sino era, oigan esto, para alguien. Dice el 16, oigan bien, pero, aquí viene un contraste, pero si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesinato. ¿Oyeron? El asesino ciertamente se le dará muerte. Y ahí es donde viene la pena de muerte, mis amadas, en la Biblia. El que a hierro mata, al hierro muere. Al hierro muere. Si lo hirió con un objeto de hierro y murió, es un asesino. Si lo hirió con una piedra en la mano, dice el 17, por la cual pueda morir y muere, es un asesino. Dice, el asesino ciertamente se le dará muerte. ¿Por qué se le dará muerte? Vamos a seguir. Entonces hay varias cosas. Si lo hirió, si lo golpeó, vamos a decir ahora, si lo golpeó con un objeto de madera en la mano por la cual pueda morir y muere, es un asesino. El asesino ciertamente se le dará muerte. Hay una diferencia entre un homicida y un asesino. Un asesino. Sí. ¿Quién me dice la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un homicida y un asesino? Yo. Dime, Marily. El homicida es cuando mata a alguien accidentalmente y el asesino es cuando lo mata por una rencilla o por alguna situación que le odio o algo así. Correcto, muy bien. Hermanas queridas, nosotras sabemos que siempre hay una muerte de por medio y Satanás es un homicida. No quiere decir que no lo hizo sin... O sea, tenemos que tener eso en cuenta. En este caso estamos estudiando la palabra como que son diferentes de asesinato y homicidio, pero vamos a ver más adelante que la Biblia dice que Satanás es un homicida, quiere la muerte. La muerte entró al mundo porque el pecado entró al mundo. ¿Es homicida o asesino, Satanás? Bueno, dice homicida. Vamos a ver más acerca de eso. Ok. Mi amada, dice el otro, el vengador de sangre, él mismo dará muerte al asesino. Oigan esto. ¿Quién es el vengador de sangre? Es el responsable, el que impartía la justicia de la familia. No cualquiera podía ser vengador de sangre. Tenía que ser el pariente redentor. Te toca a ti, no, que yo no lo quiero tomar ese caso. Yo no me voy a meter la mano. Ustedes saben, no voy a matar a nadie. Era una responsabilidad. Y dice que lo dará muerte cuando se encuentre con él. ¿Cómo se podía encontrar con él? Fuera de la ciudad de refugio. Exactamente, si estaba fuera de la ciudad de refugio. Oigan esto, si lo empujó
con odio, si lo arrojó mientras lo acechaba y murió, o si lo hirió con la mano en enemistad y murió, al que ciertamente se le dará muerte, es un asesino. Ahí está diciendo lo que dice un asesino. Miren, amadas, la diferencia entre el asesinato, dice ahí que con odio lo empuja, lo arroja, lo acecha, dice ese versículo 21. El vengador de sangre dará muerte al asesino cuando se encuentre con él. Pero el 12, otra vez, otro contraste. Si lo empujó súbitamente sin enemistad o le arrojó algo sin acecharlo, hay un ejemplo ahí en la Biblia de que alguien está en el campo con una hacha. Y el hacha se le zafó y golpeó al otro. Ustedes ven, está diciendo que no fue adrede. Pero si lo empujó súbitamente, sin enemistad, tiró cualquier piedra que pudo matarlo, sin ver que le cayó encima, murió, no siendo su enemigo ni procurando herirlo. Esto es algo muy difícil, mis amadas. Óigame bien, juzgar, ser juez, ser, ¿cómo se llama esto? Testigo, ser fiscal, no es fácil, porque usted está aplicando la justicia de Dios en sus manos. Entonces, ¿qué sucede? Que a Salomón le traen la gente y le decía, mira que este hijo es mío, que ella se acostó, las dos mujeres tenían 2 hijos, 2 bebés, y se acostaron y en la mañana una se acostó arriba de su bebé y murió. Entonces se lo cambió a la otra mujer y la mujer dijo, no, pero que ese es tu hijo, no, que ese es el mío, que ese fue el tuyo que se murió. Fueron donde el rey llegaba los casos difíciles, los reyes eran jueces, fueron donde Salomón y Salomón le dijo, muy bien, ¿qué es lo que pasa? Que es mi hijo, no que es el de ella, que es mi hijo. ¿Saben qué dijo Salomón? Tráigame una espada y vamos a dividir el niño en 2. Y una dijo, sí, está bien. La otra dijo, ay, no, dáselo a ella mejor. Y él le dijo, tú eres la mamá. Porque una mamá no va a querer que le rompan a su hijo, que le asesinen a su hijo. Pues miren, queridas, eso es sabiduría. Oigan bien otra historia. Un señor, eso está en una historia que mi esposo y yo leímos, el libro de Daniel solamente tiene 12 capítulos, pero en el libro de los apócrifos de los católicos tiene 13 capítulos. Y el 13 habla la historia de una mujer, Susana, que era esposa de Joaquín. ¿Y qué pasó? Que ella se estaba bañando y 2 hombres, 2 jueces ancianos, estaban enamorados de ellas. Y fueron y le dijeron, mira, tú tienes que vivir con nosotros. Y ella dijo, no. Y yo dije, bueno, pues si tú no vives con nosotros, te vamos a acusar de que tú estabas con un joven. Y la acusaron delante del pueblo. Y bueno, sucedió que la iban ustedes saben que las mujeres cometían adulterio, la asesinaban, sí. Y entonces, oigan lo que vino Daniel, que era un joven, y dijo, muy bien, yo voy a ayudar a hacer esto. Y entonces dijo, sepárenme los dos acusadores. Porque ella tiene un buen testimonio, la señora, y de los hijos, y todo el mundo estaba llorando muchísimo. Y le dijo, dígame, ¿dónde fue que usted vio a la mujer con el joven? Entonces el hombre, ¿debajo de qué árbol? Y uno dijo, debajo de una encina. Ok, muy bien, gracias, salga. Entró al otro hombre y le dijo, ¿dónde fue que usted vio a la mujer? Y él dijo, debajo de una acacia. Los dos se estaban contradiciendo. Por bondad y por sabiduría y por inteligencia. Entonces los jueces tienen que tener mucho discernimiento. Esto es un don, mis amadas, porque miren, puede decir alguien que dijera, no, eso no fue adrede, que yo lo maté. Pero había que tener un juicio. Tenían que escuchar a la persona y determinar si fue por enemistad o fue por accidente. Y entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador de la sangre conforme a nuestro Dios. Había un juicio. ¿Entre quién era el juicio? Entre el homicida y el vengador de sangre. Eso había que determinar qué fue lo que pasó. Y la congregación librará al homicida de la mano del vengador de sangre. Y la congregación lo restaurará a la ciudad de refugio. No es que lo van a dejar libre, ¿eh? Lo van a devolver a la ciudad de refugio, a la cual huyó, y vivirá en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con óleo santo. Fíjense, mis amadas,
No es que a usted lo van a dejar, o sea, fue un accidente, sí, la congregación dijo fue un accidente, pero usted va a la ciudad de refugio hasta que el sumo sacerdote de esta que fue ungido viva. Esta es, Vilma, una dime. pregunta. Le estoy diciendo que esto es un sistema, Entonces, dame un segundo, estamos diciendo que esto es un sistema judicial y un sistema legal. Dios es el refugio nuestro, eso es un tipo de quién es Dios, del pariente redentor, y Dios es el vengador, quiero que lo sepan. Vemos que hay violencia humana, que hay odio, que le empujan, lo arrojan, lo acechan, le tiran piedra, que con madera, con hierro, y que la ciudad de protección es de descanso para quien cometiera homicidio involuntario. Después que ha pasado un juicio, eso no es como que yo me voy a ir para allá y ya no, y se va a quedar así. Tenía que haber un juicio. Dime, Amarili, ¿qué tú querías? sí, la persona la consideraban culpable Ajá. de asesinato, se lo entregaban al